Es cierto. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de Letras Postcréditos ya oficial como tal, con el contenido que busco introducir aquí. Y pues para inaugurar pues con todo, pues el canal, pues iniciaría con el libro de El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Pues comencemos. Pues bien, vamos a comenzar con unos datos biográficos antes para como sondear o más o menos ubicarnos en el espacio-tiempo de dónde es esto, de dónde sale esta obra y de dónde sale él, ¿no? Él, pues bueno, él nace en Acarataca, Colombia, en 1928, pero no residió toda su vida allá. Sí, hasta 1947 estudió en la Universidad Nacional de Bogotá, pues una carrera de Derecho y Ciencias Políticas, pero pues justamente pues ya después se traslada acá a México, donde vivió toda su vida, donde incluso pues es uno de estos personajes, digamos, típicos acá en México, que son extranjeros, pero realmente pues terminan adoptando pues la nacionalidad, la bandera, ¿no? Y se vuelven más mexicanos que el mismo originario de aquí, ¿no? Entonces, él se dedicó a ser periodista, editor, guionista incluso, pero evidentemente su mayor fuerte, independientemente de que estas profesiones pues tienen que ver con la escritura, lo suyo fue la literatura, a tal grado, ¿no?, que consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1982, ¿no?, con su gran obra magna, así que está así en el super top, 100 años de soledad. Quien no la ha leído, por favor vaya ya a hacerlo, les va a encantar. O sea, no he conocido yo una persona que me diga, sabe que no le gusta esa obra, ¿no? Y pues bueno, y un dato curioso igual, conocido sí por pues, quien conoce a este señor, pero pues insisto, ¿no? Que tuvo una gran amistad con Fidel Castro. Entonces pues imagínense, ¿no? A qué grado de alto llegó este señor como tal, ¿no? El libro de lo que va a tratar este video se publicó en 1985, evidentemente unos 3 años posteriores a cuando ganó el Nobel, a cuando se publicó 100 años de soledad. Y pues está situado, ¿no?, en la ciudad de Cartagena, Colombia, en los años finales del siglo XIX y finales del siglo XX. Entonces, pues evidentemente será como una especie de historia antigua, pero les adelanto, parte de mi comentario no se siente tan lejano, ¿saben? Sí, se habrá publicado en el 85, pero incluso hoy 2020 para mí fue pues una gran experiencia porque, pues bueno, insisto, no me parecía tan antigua, sino me pareció muy fresca, muy actual la historia como tal. Incluso por mucho que esté situada en aquel entonces, realmente no se siente, o al menos yo no me sentí pues en esa época como tal. Brevemente le contaré pues un tanto igual la reseña para que sirva igual como de recomendación, de estímulo para que vayan a leer este libro. Y pues bueno, en pocas palabras, pues trata de una historia de amor, sí, el título es demasiado literal. Hay 2 protagonistas en los cuales se centra como tal la historia, pese a ver personajes estos secundarios que no dejan de ser, o sea, no son tan secundarios, sino realmente tienen una pieza clave en la historia, y pues termina convirtiéndose casi hasta como un triángulo amoroso o más cosas, ¿no? La historia está centrada en 2 personajes como tal, los cuales se desenvuelve pues su historia de amor como tal, una historia de amor pues no me atrevería a llamarla convencional, realmente supera toda historia de amor en la cual no solamente yo me he visto involucrado, sino en la cual pues yo he visto y leído, ¿no? Pero también está rodeado de personajes importantes, clave, incluso secundarios, pero que casi escalan a que realmente pues sean también protagonistas de la misma. La historia habla de todos, pero principalmente son los más evidentes ellos dos, ¿no? Florentino Ariza y Fermín Daza. Algo muy curioso con este libro es que comienza con el final de su historia de ellos, y justamente ya en la segunda parte, ¿no?, en el segundo apartado, ya justamente continúa, pero ya desde el inicio, de cómo estos 2 individuos pues terminan conociéndose, y a partir de ahí hasta el final narra toda su historia Márquez.
desde que son prácticamente jóvenes, no son tan niños desde como lo describe, pero narra su historia hasta que se convierten en viejos, ¿no? Literal ya personas de más de 70 años los dos, pero ya al final vuelve a incidir o a coincidir justamente con la parte en la cual inicia el mismo libro como tal, ¿no? Entonces inicia con el final, después continúa con el inicio de su historia, o sea, ya vamos todavía más hacia el pasado de ellos, cuenta ya todos los detalles, tanto como evidentemente crecieron hasta que se volvieron pues viejos, y hasta que vuelve a coincidir la trama, la historia con lo que inició el libro. Entonces pues ya tenemos también ahí personajes como cuáles, ¿no? Pues justamente por lo mismo de que inicia con el final, pues inicia principalmente con un individuo que es lo que les digo, el segundo personaje que se mete ahí pues, si no a interferir, pero pues prácticamente a cambiar la jugada de lo que te esperas que le sucedan a estas dos personas, que se llama el doctor Juvenal Urbino, y prácticamente pues te narra un tanto como su contexto, quién es él, cómo es que él se terminó convirtiendo en doctor, y justamente pues el suceso el cual ya termina enganchándote como tal, pues es justamente de que este personaje fallece por intentar bajar de un árbol a uno de sus loros, bueno, más bien al único loro que tenía en casa, pero un loro pues no solamente muy querido, sino que le enseñó a hablar varios idiomas, le enseñó muchísimas cosas más allá de lo que pues comúnmente alguien teniendo un loro pues le puede enseñar a alguien, ¿no? Entonces imagínense lo preciado que era este loro, al grado de que pues bueno, hasta hay una escena muy graciosa que a la fecha me acuerdo y no puedo evitar pues sonreír como tal. Fallece este señor, evidentemente él está casado con Fermina Daza, ¿no? Ahí es cuando aparece de entrada este señor como tal. Ya una vez muerto este señor, justamente aparece su esposa, que en este caso pues es Fermina Daza. Y pues justamente el hecho de su funeral, de que justamente pues ella terminase organizando todo y recibiendo todos los invitados, termina apareciendo evidentemente en esa parte ya final de esa primera parte, pues este gran personaje que insisto ya va a generar la dupla como tal, y que en este caso pues es Florentino Daza apareciéndose y diciéndole, ¿sabes qué? Yo sigo enamorado de ti, la misma promesa que yo te hice hace 50 y tantos años, ¿no? Sigue siendo la misma, así que pues te la vuelvo a hacer, ¿no? Evidentemente ella se enoja, le dice, ¿cómo te atreves a decírmelo aquí en mi funeral? Pero bueno, a ver, yo se los estoy diciendo de una manera muy simplista, no muy ligera. Márquez lo dice de una manera bellísima. A ver, tengamos en cuenta que ya escribió 100 años de soledad, ya ganó el Nobel, o sea, ya es un escritor consagrado. Entonces ya tiene un dominio puro, ¿no? del lenguaje, de generar historias, de escritura. Entonces imagínense el deleite de ya alguien consagrado todavía atreviéndose a contar una historia semejante. Entonces ese fue el gancho crucial para que digas, ok, ¿de qué se va a tratar esto, ¿no? Ya después su historia continúa, insisto, ¿no? Desde sus inicios. Ya después su historia continúa retornando al inicio donde ellos son jóvenes, y pues justamente pues vamos viendo cómo empieza el cortejo de él hacia con ella, cómo es la promesa y la fidelidad que él justamente le promete, ¿no? De una manera pues muy intensa, o que quizá actualmente a nosotros nos pueda parecer intensa, ¿no? O sea, a tal grado, y aquí es como hace honor al título del libro, ¿no? Que pues hay una cita que se las tengo que decir, ¿no? Que, o sea, imagínense, era tal la emoción, el enamoramiento que él tenía hacia con ella, que justamente pues un personaje ahí que la tiene que ver a doctor, y porque de repente pareciera que se enfermó el muchacho, pero pues se enfermó de amor en ese sentido, y se le bastó, ¿no? Con un interrogatorio insidioso, ¿no? Aquí lo tengo aquí abajito, en él, y después a la madre, ¿no? Para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. O sea, brutal, ¿no? Yo desde ahí dije, ¿qué estoy leyendo? O sea, compaginar, ¿no? al amor con los síntomas del cólera, ni siquiera los conozco tal cual, pero
imagine, o sea, es muy potente esa frase, ¿no? Yo ya me quedé yo con esa cita. Entonces, a ese grado llegaba como la pasión que tenía Florentino hacia con Fermina. Ella, pues con muchas restricciones, con el carácter que le caracterizó hasta el final de la obra, fue muy cauta, ¿no? A la hora de permitirle, pues, que él se acercara hacia con él. Hasta que, pues bueno, empezaron a intervenir muchas cosas. Evidentemente ella sí acepta, pues dejarse cortejar, sí acepta incluso hasta a comprometerse con él, pero pues pasan los años, realmente no se concreta su casamiento. Varios personajes y acontecimientos en específicos irrumpen la posibilidad en las cuales pues ellos realmente pudiesen estar juntos, pero sucede algo pues desafortunado para, pues no sé si para los dos, ahorita que lo pienso, pero pues principalmente y de manera muy evidente a uno, que en este caso es a Florentino. De la nada, por una visita, después de un tiempo alejados, incluso hasta de distancia, ella termina volviendo a donde pues él vive y sin querer se lo encuentra, pero a la hora de volverlo a ver, pues prácticamente pues se lleva una gran decepción, casi lo ve muy feo al sujeto, se lesiona y desde ese momento le regresa todo lo que le envió este señor y pierde contacto. Y cuando dijo, ¿sabes qué? O sea, ya no hay manera, pues no hay manera, y pasaron los años que pasaron. O sea, ya les dije, pasaron 50 años para que ese señor todavía dijera, ¿sabes qué? Todavía sigue esto igual, ¿no? Entonces imaginas el tiempo en el que no tuvieron contacto y aún así él estuvo predispuesto justamente a perseverar pues en este deseo, ¿no? O en este sueño. Palabras más, palabras menos. Esta Fermina se termina después involucrando con el doctor Juvenal, ¿no? Que justamente ya después la historia te cuenta tanto cómo se conocieron, por qué terminó ella decidiendo casarse con él, ambos, claro, evidentemente, y pues la vida que ellos tuvieron, ¿no? No por nada, pues insisto, se convirtió en su esposa, y pues ella se encargó del funeral al final. Y pues bueno, ya después el enfoque pues cambia. La historia ya después te narra cómo ellos se convierten en esposos, cómo se va desenvolviendo su matrimonio. A la par también vamos viendo cómo va creciendo y pues desenvolviendo la vida que tiene Florentino, pese a la fidelidad que tiene él fija, ¿no? De justamente pues llegar incluso a ser virgen hasta el día de la consumación de su matrimonio, pues justamente pues no termina siendo así. Tiene pues una vida de tentativo libertinaje, donde también pues podemos explorar otros tipos de concepción de amor, ¿no? Entre un hombre y una mujer, al cual pues bueno, incluso por ahí se encontró con una mujer pues que incluso también me cayó bastante bien y que incluso fue como idiota, deja en paz, ¿no? a Fermina y ya quédate con él. Bien se pudo haber quedado con este personaje y pues bueno, no sucedió así. Después, insisto, pasa todo este tiempo, Márquez se dedica a narrar todos esos 50 años, o sea, no es tan descriptivo, quien lo conoce no es tan exagerado. Realmente este libro me lo comí en una semana, lo disfruté en ese tiempo, porque cuando menos me di cuenta ya había avanzado 50 páginas, porque tiene esa agilidad justamente Márquez de llevarte de la mano en la historia como tal, ¿no? Es una manera muy dulce, muy fluida, ¿no? La otra vez estaba comentando con un amigo, pareciera que veía fluir, ¿no? Un río cristalino, metía las manos al agua y aun cuando se me cayera el agua entre las manos, pues no me generaba ninguna aversión o algo semejante. Al contrario, me gustaba que el agua cristalina cayera entre mis manos. Entonces así me pasó con este libro. Y así es justamente a mi consideración esta lectura. Entonces, aun cuando está narrando estos 50 años como tal, pues realmente no se siente tan pensado y dices, Dios mío, o sea, estoy leyendo la historia de unos viejos. Realmente no, se los juro que no. Entonces ya después volvemos a cómo se encuentran ellos en el funeral, volvemos ya al final en el cual Florentino le vuelve a decir justamente esto y vemos ya después justamente cómo ya empiezan a sobrellevar pues ya esta etapa como tal, ¿no? Tanto la respuesta que le da Fermina, dos, el cómo iba a tomar esa misma respuesta Florentino para hacia con Fermina, y pues terminó resultando pues todavía algo más sorprendente, algo que, insisto, o sea, inesperado, ¿no? Se terminan convirtiendo en amigos, terminan estrechando una relación pues muy unida, al grado que pues ya se frecuentaban demasiado, ¿no? Realmente ya no concebían sus vidas
el uno sin el otro, aún así, siendo amigos todo, como tal, ¿no? Fermina todavía le ponía freno, Florentino, aún cuando quería intensiar como tal, pues realmente pues supo como que controlarse y aceptar justamente pues ya la etapa en la que se encontraba, insisto, o sea, ya los dos ya rebasaron, ya eran mayores de edad, ¿no? Ya más de 60 años mínimo, ya los tenían los dos, entonces pues ya era otra etapa en la cual justamente algo de eso que puede ser tan vital para alguien joven como nosotros, o al menos como yo, pues ya no tiene lugar hasta cierto punto, ¿no? Entonces tienen este tiempo de convivencia y hasta que pues realmente él aún así no persiste, o sea, dice, es que yo quiero estar con esta mujer, ¿no? Aún así yo quiero estar con esta mujer, ya después de superar pues digamos la muerte de su esposo. Florentino le ofreció hacer un viaje, ¿no? En el cual pues todavía le permitiera despejarse y todo esto y más. Ella termina pues aceptando, no tan a regañadientes, porque realmente no sucede así, pero justamente acepta, él va con ella, uno de sus hijos de Fermina le apoya, la otra no, y pues bueno, no les voy a contar más detalles justamente para que esto sirva de ayuda a recomendarles a leer este libro, ¿no? Entonces van al viaje, van en el río, en uno de los barcos en los cuales él termina, pues Florentino termina ya siendo propietario, o sea, ya esa capacidad económica incluso llegó a tener en su momento, bueno, hasta ese entonces, y se van, toman el viaje, siguen, o sea, teniendo pues esa cercanía, pero ya digamos fue un viaje ya de romance total, ¿no? Y aquí viendo todavía un ingrediente extra, insisto, estas personas, pese a tener esa edad, me parecía un amor tan fresco, o sea, tan vital, tan nuevo, tan lleno de vida, ¿no? Como lo podemos, insisto, tener en cualquier otra edad antes de ser un mayor de edad. Entonces es como irreal, ¿no? Realmente muy fresco, muy intenso en tanto hasta lo bonito, ¿no? Que el ambiente en el cual ellos dos estaban empezando a generar. Terminan juntándose y hasta el final pues justamente el capitán pues termina diciéndoles pues bueno, pues ¿qué hacemos? Pues viajemos hasta que pues esto se acabe, pues, y viajemos toda la vida, ¿no? Y hasta ahí se acaba la obra. No voy a comentar hasta esta parte del video muchísimos más detalles de los que tengo yo ganas evidentemente de comentar. Entonces antes de spoilearles alguna cosa, por favor váyanse de aquí. Muchas gracias por ver hasta aquí este video. Quien no, pues quédense otro ratito más para poder todavía intercambiar las ideas, ¿vale? Entonces, insisto, se los recomiendo muchísimo. A ver, ¿qué podemos encontrar en este libro? Bases sociales muy marcadas, muy bien retratadas del pueblo, de la familia, de la gente en sí, ¿no? de sus costumbres, ¿no? O al menos allá en Cartagena, ¿no? A donde nos habitúa Márquez. No es tan político como él pues si quien lo conozca pues es muy dado a escribir pues sus mundos, ¿no? sus ficciones. Realmente no es tan político el asunto, la atmósfera, pero aún así se siente pues una vibra bastante pues viva, ¿no? en este mundo, ¿no? Realmente sí te sientes ahí, pese a justamente encontrarnos a principios y a finales finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que sí termina como que convirtiéndose en un protagonista sin necesidad de ser un personaje pues humano como tal, pues es evidentemente el cólera, ¿no? O sea, curiosamente coincidió mi lectura de este libro con la época en la que ahorita estamos viviendo de la cuarentena y esto del COVID, en el cual pues evidentemente pues ahorita, ¿no? Pues es justamente sí un virus que está pues asolando pues al planeta o principalmente pues nuestra especie, pero en aquel entonces aún así pues era igual el cólera, solo sé que era una enfermedad extremadamente igual de contagiosa y igual y brutal, creo que hasta más brutal, ¿no? Y pues imagina, o sea, tal era la atmósfera que descubre, en las cuales si no sentías pues el terror de que se te contagiase eso, pero realmente entendías porque incluso también era posible que se propagara con tanta facilidad esta enfermedad, ¿no? En el transcurso de preparación para pues presentarles un video pues decente, me di a la tarea de investigar una que otra reseña
dentro de las tantas que hay. Abundan muchos que en las cuales simplemente cuentan la trama, pero buscaba una que implementara o se atreviera pues, a dar todavía un poco más de opinión, ¿no? Un poco ya adentrándonos en el texto sin ser tan técnicos con la lingüística y este tipo de cosas. Aunque también pues de repente dije, pues bueno, también busquemos uno académico, a ver qué hay, ¿no? Con el título incluso hasta te vas a dar cuenta, y hasta encontré uno que mencionaba que justamente existe una influencia cervantina, ¿no? de este señor que escribió Don Quijote, que se puede encontrar directamente en la obra de Márquez, ¿no? O sea, hay una calca, no es que sea una copia, pero hay una calca directa de cómo se siente la influencia como tal. Los links se los dejo aquí abajo por quien guste todavía meterse más en la discusión de esto. Entre varias cosas que pues fui leyendo y recopilando, en las cuales pues confronté, pues reflexioné, encontré varias cosas interesantes que me parecieron de lo que ellos dijeron, pero que evidentemente yo no comparto. Una de ellas es que justamente el mensaje que se puede sustraer, ¿no? de la obra es que la perseverancia pues lo puede todo, que o sea, la perseverancia es una virtud que pues realmente habrá que darle valor, habrá que darle muchísima importancia, y todavía más si la compaginamos con esto del amor, de que el amor todo lo puede sobre cualquier otra circunstancia. Pero realmente yo no considero que aquí podamos encontrar un libro escrito con intenciones de realmente dar un mensaje, ¿saben? Yo considero que esta obra, justamente, incluso basándome en palabras propias de Márquez como tal, por ahí también les dejo el video que encontré por ahí de qué es lo que dice sobre su obra como tal. O sea, es una visión justamente de parte de su historia, tanto con sus padres, tanto de sí mismo. Es una mezcla evidentemente, pero no creo que obras de este estilo, obras de un calibre de la literatura, tengan objetivo dar un mensaje y decir, esto yo le quiero decir al mundo, ¿saben? Como actualmente abunda en internet o en redes sociales personas que insiste en dar mensajes como si fuera pues coaching el asunto. Realmente no lo considero así, ¿saben? Insisto, sí se puede notar, ¿no? Si sustrayéramos un tema como tal, pero que ese sea el mensaje, me reservo el comentario. Yo digo que no tiene mensaje. Yo digo que justamente es un viaje en el cual permitamos justamente a explorar, ¿no? en la historia que él nos regala, en todas estas áreas en las cuales evidentemente en algún momento o ya estuvimos involucrados o incluso pues, prontamente estaremos pues envueltos como tal. Nada más, hasta ahí. O sea, que realmente no sea un juego de introspección, pero es más bien una invitación a sentir, a conectar justamente con eso que difícilmente llega a ser otra cosa como tal. Tenemos el caso de Florentino y Juvenal, donde Florentino pues bueno es este arduo y pasional enamorado que le escribe unas cartas preciosas, ¿no? Cartas que incluso su desarrollo de esa habilidad que llega hasta concursar a concursos de poesía. Y incluso llegó a tener casi un negocio donde pues prácticamente le escribía a parejas, ¿no? tanto a hombres como a mujeres, pues, cartas para dárselas a sus propios enamorados, ¿no? como estas tarjetas de regalo que actualmente tenemos. Pero imagina, o sea, pero que las escribía de una manera bellísima, que al grado que un día una pareja, ¿no? se dio cuenta que prácticamente pues él fue su escritor. Él ayudó incluso a que estas dos personitas se juntaran. Pero incluso hasta ellos le invitaron hasta a su boda, ¿no? Pues por lo mismo, de lo agradecidos que estaban. Entonces, por un lado tenemos a ese personaje, por otro lado tenemos a Juvenal, que pues le interesaba más que nada pues el estatus, le interesaba más que nada lo que ejercía conforme a su profesión, que en este caso era médico, y pues todo a lo que se vio impulsado a generar, ¿no? dada la época y la circunstancia en las cuales estaban envueltos y asediados por el cólera como tal. Algo que me pareció bastante atractivo e incluso hasta de reflexión fue justamente la etapa en la cual Márquez se centra en narrar pues ya la vida de casados que tiene Juvenal y Fermina, y cómo se va desenvolviendo su matrimonio, ¿no? Tras ser un matrimonio realmente no integrado por el amor, por esta llama, ¿no? en las que pues muchos matrimonios se ven impulsados a consagrarse. Vemos aquí que es más bien un tanto por conveniencia, pero conforme va pasando el tiempo sí se evoluciona a una vida así de plenitud. Sí hubo destellos de intensidad, de goce, o sea, sí disfrutaron estar juntos ellos dos, pero como toda relación o como todo matrimonio como tal, eso sube y bajas, ¿no? Las crisis
que justamente empiezan ellos a tener por lo mismo, y por cómo cada quien ya empieza a madurar y a seguir pues concibiendo el mundo y la vida. Entonces evidentemente no todo puede ser miel sobre hojuelas. Incluso también tiene la gran capacidad, ¿no?, Márquez, de retratar cómo veía o cómo cada quien concebía su matrimonio desde la perspectiva de tanto de Juvenal tanto como de Fermín. Algo que sí quería contar antes de que se me pase, y era de los puntos importantes que me interesaba principalmente sí comentar, pero más que nada aprender a partir de con este autor y con los siguientes que pues están por venir para mi lectura y para compartirlos, es justamente el modo en el cual te va llevando la historia, o sea, digamos el estilo o el recurso literario en el cual se basa para darle continuidad a la historia y en la cual no la suelta en ningún momento. Él utiliza lo que se llama la analepsis, ¿no? Incluso aquí tengo la nota para pues, realmente no perderme. Si notamos, oración tras oración, párrafo tras párrafo, cuenta así evidentemente un, digamos, ¿no?, un suceso presente, pero inmediato te empieza a rememorar hacia un pasado de cómo justo ese presente es condicionado por esa otra anécdota que viene del pasado, pero después de quedarse ahí una oración o todo un párrafo, vuelve a hacer lo mismo. Entonces va jugando con los tiempos de esa manera, ¿no? Nos que hace casi estos flashbacks, ¿no? Pero no para, pero esto no te pierde, al contrario, casi no sé si es un genio, pero lo utiliza de una manera tan excelsa que de por sí ya lo hizo a nivel general en la obra. Es decir, si ya vimos cómo empieza con el final y otra vez tiene que ir al pasado para entender, ¿no?, justamente cómo es que se pasa ese primer presente que nos muestra, pues es cómo se terminó pues condicionando y fuese como fuese y no de ninguna otra manera. Entonces no solamente lo hace en los apartados como así a nivel, insisto, general, sino lo va haciendo línea tras línea y no se vuelve circular, no se vuelve espiral, realmente no te marea, realmente no te pierdes en la historia, realmente tiene esa gran capacidad de usar ese recurso para seguirle el hilo a todo lo que le sucede a cada de los personajes. Y pues bueno, insisto, o sea, eso creo que para mí no solamente me gustó aprender cómo se le llamaba eso, sino me gustó justamente que tuviera una manera espectacular e increíble de realmente contar una historia basándose pues, en ese recurso como tal. O sea, no es bellísimo, es de admirar realmente, es admirable. Yo no he encontrado en otro libro, en otra historia, esa manera de ir y venir en la historia de esa manera como pues, Márquez aquí lo hizo. Otra cosa que sí evidentemente pues es demasiado notable es la equivalencia, ¿no?, entre la fidelidad y la lealtad que supuestamente le jura Florentino hacia Fermina, ¿no? O justamente cómo él va viviendo y va desenvolviéndose sin ser consciente entre estos dos conceptos, ¿no? Si realmente le es fiel a Fermina Daza, pero también le es leal hasta cierto punto, pero como no tiene ya después la oportunidad en estos 50 años de establecer contacto con ella y sí o sí tuvo que continuar con su vida, aún teniéndola presente, pues justamente con las personas con las cuales se empezó a involucrar, pues también tuvo la oportunidad de conocer otras facetas y otras maneras en las cuales un hombre hacia con una mujer y viceversa, ¿no? Cómo entre ambos puede haber esta fidelidad y esta lealtad, ¿no?, como tal. Entonces Florentino de repente llena toda una vida si no de un libertinaje desenfrenado, pero sí se da ese permiso de realmente pues frecuentar a mujeres, no a prostíbulos así como tal, sino que pues, se hace de amantes muy fijos, ¿no? Y amantes muy específicos en los cuales solamente habían pues como ya casi tenían acuerdos entre ellos y estaban bastante cómodos con lo que se ofrecían el uno con el otro, no se exigían más y hasta ahí. O sea, ahí vemos también como que otra manera, creo que podríamos ver otra manera en la cual uno puede establecer ese tipo de lazos hacia con otro ser humano, ¿no? De fidelidad y de lealtad. O sea, incluso por ahí encontré y estoy de acuerdo que se puede estar enamorado, ¿no?, de varias personas a la vez sin traicionar a esa otra persona o a esas otras personas con las cuales también se está involucrado y pues que evidentemente pues están involucrados con uno, ¿no? Es interesante incluso pensar que viéndolo de esa manera pues realmente sí. ¿Por qué? Porque justamente con las personas con las que se involucra
Florentino, que en este caso pues con las mujeres con las que se involucra, pues realmente entre ellos dos, ¿no? Entre cada pareja, pues realmente tenían claro qué tipo de relación tenían, o sea, realmente se lo dijeron a su manera, eran conscientes de lo que cada pareja tenía, que en este caso pues era Florentino con sus mujeres. Entonces, quizá, ¿no? Justamente podría haber una especie de idea de que justamente, pues poniendo las cosas claras, yo no le soy infiel o yo no le soy desleal a esa otra persona porque justamente la relación que tengo aquí con ella es esto y no más, ¿no? Y viceversa, y ahí se abre la discusión, ¿no? Entonces, más allá de estar de acuerdo, sí me parece de yo hacerlo, porque sí, eso sí es muy diferente el permitirse vivir esto. No niego que estaría interesante como que experimentarlo, pero no sé, aún así justamente encontrar ese elemento me confronta, me genera pues cierto, pues no sé cómo decírselos, pues incomodidad incluso, ¿no? Digamos al sistema de prejuicios que puedo yo cargar, pero aún así, insisto, me genera ese deseo de realmente experimentar esto y no solamente vivirlo en carne propia. El punto es que es interesante y pues bueno, o sea, una de las personajes con las cuales yo dije, güey, ¿por qué no te quedaste con ella? ¿No? Se llama Leona Cassiani, ¿no? O sea, fue tal el vínculo que llegaron ellos a tener que ella sí se enamoró de él y prefirió seguir amándole y casi se volvió pues algo a lo que ya Florentino estaba haciendo con Fermín al final de pues toda la vida, ¿no? Entonces este personaje, les digo, de Leona, realmente creo que yo me hubiese quedado con ella porque aun cuando Márquez te da la pauta de que realmente valió la pena, pues no solo la espera, sino que valdrá la pena todo lo que venga después, creo que quizá parte de la impaciencia de mi parte o no, haber encontrado a una mujer como Leona, pues yo definitivamente me hubiera quedado con ella y tendría muchísimo más tiempo de poder disfrutar una relación. ¿Me explico? Otro elemento que también encontré y que sí, evidentemente me saltó y no encontraba las palabras, pero sí tenía el sentimiento, es que justamente ya al final de la obra, pues cuando Florentino pues ya se decide ir otra vez por Fermina, ya aún teniendo la edad que ellos tienen, pues no solamente, o sea, queda claro que Florentina está indispuesta, que todavía está en el luto, tuvo que pasar todavía otro año, ¿no? Para que mínimo pues ya no pensara tanto en él o realmente no sintiera esa pesadez de su ausencia, sino que podríamos encontrar este dilema de cómo enamorar, ¿no? A alguien que vivió sí. Podemos encontrar este dilema de cómo enamorar a alguien que ya vivió una vida plena, porque, o sea, a ver, Márquez nos dice que Fermina realmente sí vivió toda una vida increíble, ¿no? O sea, la vivió con plenitud, iba hasta a Europa, tuvo varios viajes, o sea, realmente no padeció de nada más que de estas crisis que ellos llegaron a tener y la infidelidad que en su momento, pues, juvenil tuvo. Pero entonces ya después trasladarnos, imagínense el reto, ahí sí me resulta un tanto interesante y motivador y estimulante, ¿no? En tanto la concepción de la historia y de la trama. O sea, yo no tengo esa respuesta, ¿saben? Yo no tengo esa respuesta de cómo enamorar a alguien que ya vivió una vida plena. Si de por sí es difícil contestar a cómo enamorar a alguien que justamente acaba igual de romper con su ex y pese a que ya lleva tiempo y fue una gran relación que ella tuvo con él, ¿no? Hablando de mi caso de yo querer con alguien, por ejemplo, o sea, si difícilmente se tiene la respuesta y solamente tiene que pasar y hasta cierto punto uno se las arregla, o sea, todavía ponernos en esa espada de la pared e irnos, ¿no? Justamente a pues, cómo enamorar a una persona de estas, pues la cosa se complica, ¿no? ¿Cuál fue la manera bellísima en la cual, pues, digamos, Márquez sí nos responde a esta pregunta que se podría sacar, ¿no? De cómo enamorar a alguien que ya vivió una vida plena? Pues fue justamente una de las grandes habilidades que Florentino desarrolló y pues todavía como que le dio más, fue más allá, ¿no? Cartas que le estuvo escribiendo a Fermina en las cuales realmente dejó de dedicarle pues el amor que tanto perjuraba y juraba que le iba a tener. O sea, le bajó la intensidad,
mantuvo una tónica más de meditaciones, de reflexiones sobre la vida, o sea, ella prácticamente sobre pues, muchísimas cosas, ¿no? En las que pues ahí te muestra cómo le sirvieron bastante de consuelo, le fueron de mucha ayuda, o sea, le ayudaron, le permitió cruzar ese duelo sin tanto dolor como en su momento pudo haber sido, porque al final aún así te da a entender, Laura, que Fermina y Juvenal sí se llegaron a querer, sí se llegaron a llevar bien, incluso muestra cómo casi no eran inseparables, ¿no? O sea, se sentía como un ser dividido en dos, ¿no? Entonces, esta parte de estas meditaciones incluso hasta me genera a mí la curiosidad de qué tanto hubiese estado escrito en ellas. Me acordé de un autor que no he tenido la oportunidad como tal de leer, Séneca, y sus consolaciones como tal, en las cuales pues este señor escribe principalmente pues, a conocidos de él, pero ya son reflexiones incluso hasta filosóficas sobre la muerte y otras cosas. O sea, sé que está interesante, no sé, y una de esas luego pues, hago hasta un video de eso, ¿no? Pero el punto es que me generó esa curiosidad, me despertó incluso esta referencia hacia este autor que les dije. Y pues bueno, o sea, insisto, no solamente le sirvió, fue puente para que ellos empezaran a estrechar una relación de amistad que varias veces se notaba como si realmente pues, fueran novios como tal. Realmente no tenían ya, Fermina sí le dijo, ¿sabes qué? Pues vámonos despacio, ni siquiera vámonos despacio, relájate, o sea, ahorita ya estamos viejos, ¿no? Él siguió insistiendo, él buscó la manera y encontró la manera en la cual fuese adecuado lo que le proponía ya en sus tiempos, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente, pues para terminar como tal y no alargarlo más, pues justamente hay muchísimas cosas más, ¿no? Hay como esta parte en la cual el amor doméstico que tiene entre Fermina y Juvenal, pues termina convirtiéndose eso, pese a haber tenido, insisto, igual esta vida plena como tal, pero como vemos un retrato distinto a este tipo convencionalismo, a este tipo de rutinas que actualmente pues, rompen demasiadas parejas, ¿no? Incluso hasta es muy divertido e intenso como porque no había jabón en el baño ellos ya iban a terminar para siempre y no por otras cosas que realmente pues uno pudo haber creído que pues pudieron haber sido las definitivas. ¿Cómo podríamos tomar y conjuntar y llamarle también a esto ahora? Yo le llamaría una especie de carta de amor, un tratado entero, ¿no? Sobre lo que es el amor, el romance, la pasión, ¿no? El dolor, la espera, ¿no? No sé si la perseverancia, más bien la espera, ¿no? A que se consumara lo que pues tanto tiempo Florentino persiguió, pero pues bueno, o sea, así de denso, así de consumado, así de completo, pese a ser temas pues ya más íntimos, ya más emocionales que sociales, ¿no? Como bien podemos encontrarlos en otros autores. O sea, este es igual si no toda una enciclopedia, pero insisto, todo este tratado en la cual realmente difícilmente no nos veríamos identificados en estas situaciones en las cuales todos estos personajes se vieron involucrados, ¿no? Entonces, yo concluiría mi reflexión, mi opinión, mis comentarios, que tanto tiempo yo tenía ya de compartir pues, con alguien, pero pues en este caso ya viendo pues, el canal, pues en este caso con ustedes. Así que pues por favor, escríbanme, suscríbanse, denle like a esto, compártalo. Y pues bueno, insisto, estoy también interesado no solamente de compartirles mis cosas, sino que justamente también las suyas y pues sigamos enriqueciéndonos más, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su atención, el tiempo que se permitieron pues, para poder ver esto. Y pues bueno, pues nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día y en verdad espero disfruten muchísimo este libro como yo lo hice. Hasta pronto.